Cuando usted es contratado para trabajar en cualquier empresa, una de las primeras cosas que se hace, obviamente, es darle lo que se espera de usted, los reglamentos de cómo usted debe conducirse en su puesto y qué debe de hacer en su puesto. Y en el servicio cristiano no es diferente. Nosotros hemos visto ya que la conversión es el proceso a través del cual Dios crea siervos. Dios nos salva para que le sirvamos por medio de Jesucristo. Antes de Cristo no podemos servirle. Estamos muertos, esclavos, bajo la ira de Dios. En Cristo, entonces, somos liberados, somos nacidos de nuevo y somos hechos receptores de la gracia de Dios para entonces poder servirle. Y vimos esta mañana cómo Dios nos capacita para el servicio y cómo nos llama a servir de diferentes maneras y el propósito del servicio. En esta ocasión vamos a hablar entonces del reglamento del siervo. Una vez más, cuando usted es contratado, a usted se le presentan las reglas. Bueno, cuando el Señor nos contrata al servicio, Él también tiene reglas que nosotros debemos entender y que todo siervo debe asimilar. Y si usted mira el texto, es el mismo Señor Jesucristo que nos habla de esto. El Señor en este pasaje hace una analogía entre lo que era el siervo, literalmente el esclavo de aquel tiempo, con lo que se debe esperar de un siervo suyo. Y por medio de esa ilustración, el Señor nos dice mucho de cómo nosotros debemos ver nuestro servicio a Él. Y hay básicamente 5 reglas que forman parte de ese reglamento del siervo del Señor que yo quiero que veamos en este pasaje. Y la primera de esas reglas, todas son muy sencillas, pero todas son muy contundentes y todas le dan al ego de cada uno de nosotros. La primera regla del siervo es esta. El Señor nos deja ver aquí que el siervo de Cristo no se pertenece. Si tú vienes al servicio de Cristo, tú tienes que saber que la primera regla es que tú no te perteneces. El Señor deja claro eso de varias maneras. Fíjese como el texto dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo? Habla de propiedad. Es algo que él tiene, que le pertenece. Pero más importante aún, nosotros no podemos verlo tan claro en nuestra traducción, porque eso ha sido suavizado en nuestras versiones. Pero cuando el Señor dice allí, ¿quién de vosotros teniendo un siervo? La palabra literal que se usa ahí es un esclavo. Dulos, es la palabra esclavo, la misma que se usa para un esclavo que se compraba en el mercado. ¿Y por qué el Señor nos está comparando con eso? Fíjese que esa palabra es diferente a la que vimos esta mañana, cuando decía que nosotros debemos ministrarnos unos a otros. Esa palabra ministrar es servir. Pero aquí el Señor nos compara con esclavos. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, porque la realidad es que los siervos de Cristo son ese esclavo de Cristo. Fuimos comprados. ¿Qué era lo que era el esclavo? Comprado. Y usted y yo no fuimos comprados. La Biblia dice, fuimos comprados con precio, al precio más alto. ¿Cuál fue el precio que se pagó por nosotros? La sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre para comprar a los esclavos y que ahora le pertenecieran. Y la realidad de todos los seres humanos es que todos somos esclavos. ¿Usted no se ha dado cuenta? Antes de Cristo éramos esclavos ¿de qué? Del pecado, del diablo, del mundo, la carne, esclavizado al pecado a través de esos 3 enemigos. En Cristo también somos esclavos. Eso es lo que Pablo trata de enseñarnos en ese pasaje de Romanos 6 que nosotros leíamos ayer. Dice que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora viniste a ser esclavos de la justicia. Otra vez, en nuestras traducciones se suaviza y dice siervos. Porque por las connotaciones negativas que nosotros tenemos hoy en cuanto a la esclavitud. Cuando nosotros pensamos en esclavitud, lo que pensamos es... ¿Quién llegó a ver otra vez yo con las películas viejas? Las películas Raíces. ¿Quiénes la vieron? Era una serie, pero eso es viejo, pero contundente. Era de Kunta Kinte. ¿Cómo te llamas? Kunta Kinte. ¡Push! Y le entraban a latigazo. Y eso es lo que nosotros pensamos. Pensamos en esclavitud y lo que pensamos en un moreno con grillete que le están dando latigazo. Pero esa no era la esclavitud de aquel tiempo. La esclavitud simplemente significaba que usted perdía su derecho, que su voluntad estaba sujeta a otro, que otro determinaba lo que pasaba contigo y lo que tú tenías que hacer. La Biblia no consentía una esclavitud donde se permitía el maltrato, pero sí una esclavitud donde tu derecho estaba supeditado a la voluntad de otro. Y esa es la esclavitud que la Biblia habla. Y Pablo no tenía temor en considerarse a sí mismo un esclavo de Cristo. Cada vez que usted lee la Biblia, Pablo diciendo... Pablo, siervo de Jesucristo, que lo pone en casi todas sus cartas, lo que él está diciendo literalmente es esclavo de Cristo.
Oiga lo que dice un autor sobre eso. Dice, el lenguaje figurado tomado de la esclavitud puede parecer difícil a nosotros, pero no constituyó ninguna dificultad para el apóstol Pablo. Él se jactó con frecuencia de ser un esclavo de Cristo e hizo un uso extenso del concepto del esclavo de amor del primer siglo. Nosotros hacemos lo mejor que podemos para suavizar el lenguaje de Pablo, al traducir la palabra que originalmente significa esclavo mediante nuestra palabra siervo. Pero cualquiera que sea la palabra que usted decida usar, debemos estar seguros que Pablo quiso decir uno que había renunciado a su derecho para rendirlo a otro. Y eso es lo que somos. Y Cristo quiere que lo sepamos. Si tú has venido a ser su siervo por medio de la conversión, el nuevo nacimiento, entonces tú no te perteneces. Él es tu Señor. Él te compró. Y eso tiene implicaciones muy serias para nosotros en nuestra vida y en nuestro ministerio. Eso significa que nosotros no determinamos el cómo, el cuándo o el dónde queremos y debemos servir. Él es el Señor, Él es nuestro amo, Él determina. Para empezar, Él es el que da los dones, como dice la Biblia, como el Espíritu quiere, dice la Escritura. Tú no tienes los dones que tú quieras, es como Él quiere, porque Él es el amo. Pero tú tampoco sirves en el ministerio que quieres o donde quieres. Es donde Él te pone a servir. Y déjenme decirle, mis hermanos, que, óigame, el Señor tiene la prerrogativa y lo hace y puede ponerte a servir en un ministerio que no te guste. ¿Tú estás consciente de eso? Porque Él es el amo. Tú no te perteneces, tú estás para hacer lo que Él quiera. Y el Señor puede llamarnos, te lo estoy avisando, porque el Señor puede llamarte a servir en un ministerio que tú no quieras servir, que no te gustaría servir, pero Él es el amo. Y nosotros simplemente tenemos que obedecer, tenemos que someternos porque el siervo no se pertenece. Y te puedo dar ejemplos bíblicos. Señores, yo no sé si usted conoce la Escritura, pero aquí hay ejemplos de hombres que el Señor lo llamó a servir en ministerio, que uno lo lee y uno dice, bueno, compadre. Piensa en un Jeremías. ¿Usted conoce el ministerio de Jeremías? El Señor lo llamó a Jeremías desde niño y le dijo, yo te estoy llamando a un ministerio y lo primero que yo quiero que tú sepas es que tú nunca en tu vida vas a ver fruto, pero tú tienes que hacer el ministerio. Y Jeremías vivía aburrido la vida entera, porque todo lo que pasaba era trabajo y nunca veía fruto de su ministerio. Llegó a maldecir el día que nació Jeremías. Se tiró de bruces en un momento y le dijo, Señor, ya yo no voy a servir más. ¿Pero qué va? Dice, él era como un fuego que tenía en mis huesos. Agarré mi Biblia y salí para afuera, predicó otra vez. Pero a él no le gustaba el ministerio que tenía. Pero el amo, el Señor, Él no se gobierna. El Señor lo puso en ese ministerio. Piensa en un Oseas. ¿Quién conoce la historia de Oseas, el profeta Oseas? ¿Usted sabe el ministerio que lo llamó el profeta Oseas? El Señor lo usó como lección objetiva para mostrar cómo Dios ama a la adúltera Israel. Y el Señor lo mandó a casarse con una mujer que le iba a ser infiel y le fue infiel y le pegó 2 hijos que no eran de él. ¿Usted oyó? Y el Señor le dijo, sácala, como yo voy a hacer con este pueblo cuando lo deporte. Y él la sacó de la casa por infidelidad. Y cuando ella terminó dándose cuenta que sus amantes no la amaban nada, entonces el Señor le dijo, ahora ve y búscala y recíbela como tu mujer otra vez. ¿Qué le parece? Que el Señor lo llame a un ministerio así. Y el Señor le dijo, vete porque tu ministerio es ser una ilustración de cómo yo voy a hacer con este pueblo. Pero si eso le parece en caso grande, para mí el caso más grande es el caso del profeta Ezequiel. ¿Usted conoce el profeta Ezequiel? ¿Usted vio el ministerio al que lo llamó el profeta Ezequiel, el Señor? Para empezar, el Señor, cuando llamó al profeta Ezequiel al ministerio, lo primero que le dijo, desde hoy tú vas a quedar mudo, tu lengua será pegada a tu paladar, tú no vas a poder hablar solamente cuando vayas a profetizar en mi nombre. Porque su vida entera, sí es verdad, iba a ser una lección objetiva. Y era para que cuando el mudo hablaba, la gente decía, oye, que está hablando el mudo. Y venían a ver qué era lo que el mudo iba a decir, porque sabían que eran palabras de Dios. Él era mudo, solamente podía hablar cuando iba a profetizar. Pero eso es lo de menos que le pasó al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, dice la Biblia, que el Señor le dijo, yo quiero mostrarle a este pueblo el dolor que ellos van a sufrir por perder lo que más aman, que es el templo en Jerusalén. Y yo le voy a ilustrar eso con tu vida. Ve a tu casa, besa a tu mujer y abrázala, porque yo voy a matar a tu mujer. Para cuando ellos te vean en luto y triste y vengan donde ti, tú le dices, así ha dicho Jehová, así perderán ustedes lo que más aman. Señores, y ese ministerio.
Pero todavía más, ¿tú sabes lo que le mandó el Señor al profeta Ezequiel? Mira, Ezequiel, yo le quiero mostrar a este pueblo cuán terrible va a ser la humillación que ellos van a pasar. Yo quiero que tú agarres un plato de excremento humano y te lo comas delante de ellos. Para que cuando ellos te vean y digan, muchacho, y que tú le digas, así ha dicho Jehová, así mismito, terminarán todos ustedes. Miren, fue tan fuerte que Ezequiel le dijo, pero Señor, bájale algo, por favor. Ayúdame ahí, hombre. Y el Señor se lo bajó en Chile. Le dijo, está bien, come excremento de vaca. Entonces, pero excremento como quiera. Todavía más, el Señor le dijo a Ezequiel, mira, yo quiero mostrarle a ellos lo serio que es esto. Tú te vas a acostar del lado derecho y te vas a quedar ahí hasta que yo te diga, sin pararte nunca. Y Ezequiel se pasó casi un año acostado del lado derecho. Nunca se paró. Y cuando el Señor le dijo, ok, Ezequiel, ya es tiempo, él dijo, ay, qué bueno. El Señor le dijo, volteate para el izquierdo ahora. Y ninguno de esos hombres protestó delante del Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque todos ellos entendían una realidad que hoy nosotros no entendemos. Que si usted ha sido comprado por Cristo, usted no se pertenece. Dios es el dueño de tu vida y Él te va a usar como Él quiera, como Él entienda, te guste a ti o no. Esa es la primera regla del siervo de Cristo, saber que Él no se pertenece. Y si usted quiere un caso del Nuevo Testamento y ahora con una mujer, piense el caso de María. ¿Usted cree que fue fácil el ministerio que el Señor llamó a María? ¿Usted cree que es fácil ser responsable del Hijo de Dios? Mira, agárrame ese paquetico que yo te voy a mandar. Cuídame ese muchacho que es el hijo mío. Que por cierto, ¿usted se acuerda que se le perdía una vez? ¿Qué le parece a usted ese caso? Cuando José y María tuvieron que ir delante del Señor. Señor, tenemos un problema. Se nos ha perdido el muchacho. Qué fuerte. Pero eso era lo de menos. No era solo la responsabilidad de cuidar al Hijo de Dios. Yo no sé si usted estaba consciente que María toda su vida vivió con un estigma. Porque ella quedó embarazada antes de casarse y la gente lo supo. Porque por eso es lo que dice el texto. Y cuando se supo que ella estaba embarazada, José pensó en dejarla secretamente. Eso se supo. Y esa marca le quedó a María toda su vida, tanto que a Jesucristo más adelante, el pueblo, cuando Él le dice que ellos no eran hijos de Abraham, nada, ellos le dicen, mira, déjame decirte algo, nosotros no somos hijos de fornicación. Y lo que ellos le están diciendo, tú eres hijo de una fornicación, nosotros no sabemos de dónde tú saliste, tu mamá quedó preñada antes de estar casada. María vivió toda su vida con ese estigma. Y no solamente eso, se arriesgó a haber sido apedreada y muerta. Sin embargo, cuando Dios llamó a María a ese ministerio, ¿usted sabe cuáles fueron las palabras de María? He aquí la esclava, sí, en nuestra Biblia dice sierva, pero cuando tú lo lees en el original, es esclava del Señor, haga conmigo conforme a su voluntad. Esa es la primera regla que tú tienes que entender. Si tú eres un siervo de Dios, tú tienes que saber que el siervo no se pertenece. Dios te puede usar como Él quiera, como Él entienda. Y nuestra responsabilidad es hacer como hicieron esos hombres y esa mujer. Y muchas otras mujeres en la historia y hombres en la historia. Señor, haz lo que tú quieras. Nosotros estamos para servirte como tú entiendas. Pero vamos a llevarte eso a un plano más elemental. Porque yo lo estoy poniendo lo más grande que puede ser, ¿verdad? Que Dios te use de manera que tú digas, guay, mi madre. Pero vamos a hacerlo con cosas más sencillas. El siervo no se pertenece, Señor, y a ti no te toca decidir las actividades que te gustan o no te gustan de la iglesia. Nosotros estábamos hablando ahorita, Tom y yo, precisamente cómo hay actividades de la iglesia donde la asistencia generalmente es menos de la mitad de la gente, porque nosotros creemos que nosotros tenemos la opción de decidir cuáles son los cultos que yo quiero ir y cuáles los que no quiero ir, y cuáles son las actividades que me gustan y las que no me gustan. Señor, usted es un siervo, usted lo que está es para servir en toda situación que haya. Usted no se pertenece, a usted no le toca decidir cuál es el culto que le gusta o que no le gusta. Usted está para estar ahí sirviendo, porque para eso se te compró. Esa es la primera regla del servicio, el siervo no se pertenece. Pero la segunda regla, igualito de sencilla, pero igual de profunda, que el Señor nos deja ver aquí, es que el siervo está para servir. Tan sencillo como eso. Mire el texto otra vez. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo, mire todas las acciones del siervo, que ara o apacienta el ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú.
Y yo no sé si usted está viendo el énfasis. El Señor está haciendo énfasis allí en que el siervo está para estar sirviendo, no para estar sentado. Esa es la idea. Llegaste de la calle, ya terminaste ese trabajo. Ven que hay trabajo que hacer aquí. El siervo está para servir. El siervo no está para sentarse a que le sirvan. Y eso tiene aplicación para nosotros en todas las áreas de la vida. Nosotros somos muy fácil de llamarnos siervos. De hecho, hoy decir siervo es sinónimo de decir cristiano. Y está bien, porque lo vimos. Se supone que todo cristiano es un siervo, ¿verdad? Eso lo vimos ya ayer. Eso está claro en la Escritura. Pero es muy fácil decir que yo soy siervo porque hice una profesión de fe. No, lo que caracteriza el siervo es el servicio. ¿Qué es lo que hace una persona siervo? Que sirve, el servicio. Entonces tú eres siervo de Cristo. ¿Dónde está tu servicio? ¿Dónde está lo que tú puedes presentar como tu servicio? Y como le dije, eso tiene que ver con todo, empezando por la iglesia. No debe haber calientabanco en la iglesia. Tú eres un siervo. ¿Dónde está el ministerio donde tú sirves en tu iglesia? Todo el mundo debe tener un ministerio que ocupa en la iglesia de Cristo. Si el Señor te salvó, lo vimos esta mañana, Él te dio un don, por lo menos uno. Y te ha dado un lugar donde trabajar. Si tú estás en una iglesia, la iglesia del 25, Dios te tiene un lugar para trabajar ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no contrata más obreros para una obra del que necesita. Si Dios te puso en esa iglesia, hay un lugar donde tú debes estar trabajando ahí. Hay un puesto que tú debes estar ocupando. Hay un ministerio que tú tienes que estar desarrollando. Y si tú no lo estás desarrollando, otro está cargando con el trabajo tuyo. Pero si Dios te puso en una iglesia, Dios no pone a nadie en una iglesia para que se siente a recibir. Todos tenemos que estar sirviendo porque el siervo está para servir. Eso es lo que el Señor deja claro aquí. ¿Quién tiene un siervo y le dice, siéntate ahí tranquilito? No, usted está para servir. Y todos nosotros debemos estar sirviendo de la manera que Dios nos ha capacitado en la iglesia local. Otra vez, tú eres un siervo. Si yo te preguntara cuál es tu ministerio, debe tener uno. Porque lo que caracteriza al siervo, ¿qué es? ¿Que sirve? Es que sirve. Si tú no sirves, no eres un siervo. Si no estás sirviendo, no eres un siervo. El siervo está para servir. Pero eso no solamente en el contexto de la iglesia, sino también fuera de ella. Usted está consciente que como siervo de Jesucristo, nosotros estamos para servir en todas las áreas en que nosotros nos desenvolvemos, no solo en la iglesia. Como siervo de Jesucristo, nosotros estamos para servir en la familia, para servir en el trabajo, para servir en el colegio, para servir en la universidad, para servir en el barrio. Donde quiera que nos desenvolvemos, Dios nos ha puesto allí para que nosotros seamos su instrumento para suplir las necesidades de otros, físicas y espirituales. Nosotros somos la mano de Dios para servir. Dios hace su obra por medio de sus siervos, de sus obreros. Y donde quiera que Dios te ha puesto, tú debes ser conocido como un siervo. Mire que a veces los cristianos lo que hacen es que se aíslan en los lugares. No, porque yo soy cristiano, yo no me junto con nadie aquí. No, el cristiano debe estar involucrado en la vida de todo el mundo y debe estar sirviendo en la vida de todo el mundo porque para eso el Señor nos llamó. Oiga como lo dice el apóstol Pablo, Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Tú sabes por qué dice y mayormente a los de la familia de fe? Porque no es únicamente a ellos. Sí, principalmente nosotros debemos servir a los cristianos, pero el cristiano es un siervo y lo que caracteriza el siervo es el servicio. Donde quiera que él está, él debe ser un siervo. Tú debes estar sirviendo en tu trabajo, a todo tu compañero. Tú debes ser el siervo de todos, porque para eso el Señor te llamó, para servir. El siervo está para servir. Oiga como lo dijo Juan Wesley, comentando en ese pasaje de Gálatas 6:10, de que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Dice Juan Wesley, el siervo es del Señor, debe hacer todo el bien que pueda, por todos los medios que pueda, de todas las maneras que pueda, en todos los lugares que pueda, en cualquier tiempo que pueda, a toda la gente que pueda, tanto como pueda. ¿Qué le parece? ¿Te describe eso a ti? Eso es un siervo del Señor. El siervo está para servir. Tú no estás para estar de potalita, ni en la iglesia, ni en ningún otro lugar. Tú estás para servir a los demás. Para eso el Señor te compró, para eso el Señor te salvó, para que tú le sirvas. Y déjeme decirle, específicamente lo que respecta a nuestro servicio al mundo. Oiga, te estoy hablando de servir allá afuera, fuera de la iglesia. Eso es en gran medida lo que nos abre la puerta para poder llevar a la gente con el evangelio. Cuando la gente ve que tú estás allí para servirle,
para hacerle bien de toda la manera que se pueda, ellos abren su corazón a ti. El apóstol Pablo lo dice así en 1 Corintios 9:19. Él dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar un mayor número. Cuando tú estás sirviendo a los otros, la gente se abre a que tú le prediques el evangelio. Entonces tú ves mucho fruto. ¿Tú sabes por qué a veces la gente no quiere que tú le prediques o no deja que tú le prediques? Porque ellos no ven que tú tienes ningún interés en ellos. Hay una anécdota así de una hermana que ella tenía tiempo intentando predicarle a la vecina, y cada vez que le decía, vecina, yo quisiera pasar a hablarle un poquito de la palabra, decía, no, yo no tengo tiempo, vecina, y siempre le rechazaba, hasta que un día la vecina cayó enferma con una gripe mala, y estaba acostada, y ella le dijo, vecina, a mí me gustaría ayudarla con los quehaceres de la casa, hoy quédese acostada tranquila, y ella fue, le limpió la casa, le cocinó, le preparó un té, y se lo llevó, y después de haberla servido de esa manera, le dijo, vecina, a mí me gustaría compartirle la palabra. ¿Qué usted cree que la vecina le dijo ahí? ¿Usted cree que se iba a atrever a decirle que no? Le dijo, claro, vecina, hábleme de la palabra. ¿Y se convirtió la vecina? ¿Cómo ella abrió su corazón? Cuando la otra le sirvió. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Nosotros debemos servir a todos. Para eso que estamos. Y a través de ese servicio vamos a ganar a muchos para el Señor. Así que la primera regla es que el siervo no se pertenece. La segunda regla es que el siervo está para servir. La tercera regla que aprendemos en este pasaje es que el servicio del siervo nunca termina. Fíjese lo que el Señor le dice una vez más. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apaciente el ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Es decir, el hombre terminó el trabajo del campo y llegó a la casa. ¿Qué le dice? Ah, bueno, ¿ya acabaste allí? Ok, terminaste tu trabajo. No, le dice el Señor. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. En otras palabras, ya acabaste el trabajo allá afuera. Mira, tenemos mucho trabajo aquí. Vamos a trabajar aquí ahora. El trabajo del siervo nunca termina. Mientras haya trabajo, nosotros tenemos cosas que hacer. Y eso también tiene aplicaciones muy importantes para nosotros. Mientras nosotros tengamos actividades a las cuales servir y ministrar, nosotros debemos estar disponibles. Mire, ese es otro problema que a veces pasa en las iglesias. A nosotros nos pasa. Es un lío cuando coinciden dos actividades en un día. Yo no sé si a usted le pasa ya, pastor. Tenemos, por ejemplo, un ayuno en la mañana, un sábado. Ya no cuente que los jóvenes te van ahí a la reunión de jóvenes en la tarde, porque ellos estaban en el ayuno. Entonces pero ya fuimos a la iglesia al ayuno, vamos a volver al otro. Es que el trabajo del siervo no termina. Ya servimos aquí, ahora vamos a servir allí. Y yo se lo digo, en nuestra iglesia no pueden coincidir dos actividades. Una tarde de evangelismo con un culto, eso no se puede. No se hace porque la gente va a uno, al otro no. No, el trabajo del siervo no termina. Mientras hay cosas que hacer, nosotros debemos estar sirviendo. Y el más grande ejemplo de eso, de hecho, mañana vamos a hablar de Cristo como nuestro ejemplo de servicio, pero el más grande ejemplo de eso fue Cristo. Usted no vio que Cristo nunca se detenía. Léase el Evangelio de Marcos. Hay una palabra que es famosa en el Evangelio de Marcos. ¿Usted sabe cuál es? Inmediatamente. Porque Marcos te presenta a Cristo haciendo una cosa tras otra. E inmediatamente hizo esto. E inmediatamente hizo esto. E inmediatamente hizo esto. Cristo está en constante servicio y no se detenía. ¿Hasta cuándo estuvo Cristo sirviendo? ¿Hasta qué momento? Literalmente hasta el día de su muerte, hasta el momento de su muerte. El ejemplo de servicio que vamos a ver mañana es el último ejemplo de servicio de Cristo, cuando lavó los pies de los discípulos. La noche misma en que fue apresado, horas antes de morir. El siervo nunca termina su trabajo. Mientras haya trabajo, mientras haya cosas que hacer, el siervo está sirviendo. Esa es la tercera regla del servicio. Tenemos que estar claros en eso. Óigame bien lo que le voy a decir, sobre todo a los ancianos. En el ministerio no hay jubilación ni retiro. Puede ser que usted cambie el ministerio, porque quizá ya usted no está para los trotes de un ministerio específico, pero siempre tenemos que seguir sirviendo. Hasta el día que usted se muera, usted tiene que servir, porque el trabajo del siervo no termina. Y eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Busque Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13 conmigo. Mire ese pasaje. Mira a ver si yo me estoy inventando esto. ¿Cuándo es que termina el trabajo del siervo de Jesucristo? Apocalipsis 14, 13. Oí una voz del cielo que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Qué dice ahí?
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuándo que vamos a descansar? Dice ahí. ¿Cuándo que vamos a descansar? Cuando usted se muera. Usted es un siervo de Cristo. ¿Tú sabes cuándo tú te jubilas? Cuando te metan en la caja. Ya, te jubilaste. Se retiró el hermano fulano. Así que se retiran los cristianos del servicio. Yo. Mientras tanto, mientras usted tenga vida y fuerza, usted tiene que estar sirviendo. Es lo que usted pueda, porque otra vez, a lo mejor ya usted no puede tirarse los maratones de servicio que hacía antes, pero usted está vivo todavía, a menos que esté también decrépito ya, tú ves, de esos viejos que no saben de nada, que ellos están de adorno así, sentados, que los saca el viejo a coger sola ahí y lo pone en la que, porque si usted está así ya bien, pero si usted todavía es una persona que puede hablar, interactuar, moverse, usted está llamado a servir. Y mire que si usted quiere servir, como dice el himno por ahí, el que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Allá hay una hermana en nuestra iglesia, yo le decía a Tom ahorita, que tiene 80 años, y cada vez que se arma un equipo para plantar iglesia, en nuestra iglesia ella está, ella ha ayudado a fundar 4 iglesias, y tiene 80 años de edad. ¿Cuántos tienen 80 o más aquí? Vamos a ver, déjenme ver manos. De 80 o más. Bueno, uno hay ahí. Esa doña tiene 80 y es una de las plantadoras de iglesia más grandes de nuestra iglesia. Ha participado en la fundación de Cristo y claro, yo no le voy a decir que ella aceptó la cosa, pero ella siempre va a hacer lo que pueda, ayudar con los niños, ayudar con llevar las meriendas, hacer algo, siempre está. Porque ella ha entendido esa realidad, que el trabajo del siervo nunca termina. Mientras estemos en esta vida, estamos llamados a servir. En cuarto lugar, el siervo de Cristo debe servir sin esperar ningún reconocimiento o agradecimiento en esta vida. Mire cómo dice el versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿Acaso hay que darte gracias, hermanos? Eso sí es un problema en las iglesias. La gente que usted lo ve ofendido, porque mira todo lo que yo hice en ese campamento, yo me fajé y nadie me dijo nada. Pero no importa, porque yo lo estoy haciendo para el Señor. Sí, claro. Lo podemos ver claramente que es para el Señor que tú lo estás haciendo. Evidentemente que es así. ¿Acaso da gracias? Dice el Señor. Hay que darte gracias por tu servicio. Hay gente que tiene una mentalidad de acreedor en las cosas del Señor. ¿Tú sabes cuál es la mentalidad de acreedor? Ellos creen que mientras más sirve, más se le debe. Porque yo estoy sirviendo y Dios me debe, porque todo esto que yo estoy haciendo, mira, Señor. Y los hermanos, yo he dado mi vida por esa iglesia. Hermano, cuando usted sirve, servir no es una deuda que se te tiene. Servir es un deber que tú tienes. Otra vez, ¿qué es lo que hace el siervo? Servir, eso es lo que te sale. Nadie te debe nada, Dios no te debe nada, porque tú le estás sirviendo y le estás sirviendo mucho. No, Dios no te debe nada, al contrario. Tú tienes un deber de servir. Tú tienes un deber de servir a Dios, tú tienes un deber de servir a los otros, porque a ti se te compró para eso, para servir. Es una deuda que tú tienes de servir a los demás. Y no solamente es un deber, la Biblia lo presenta como un privilegio. Oye cómo el apóstol Pablo se refiere a su servicio, a su llamado a servir. En Efesios 3, versículos 6 y 7, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, oiga, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Para Pablo era lo que debe ser para nosotros servir. Es un privilegio, decía él. Dios te ha concedido no solamente salvarte, sino servirle. Eso quiere decir que mientras más tú sirves a Dios, Dios no está en deuda contigo, tú estás más en deuda con Él. ¿Tú me entendiste lo que yo te estoy diciendo? Porque lo que yo te estoy diciendo es algo grande que muchos cristianos no lo han entendido. Mientras más tú sirves a Dios, tú estás más en deuda con Dios. Dios no te debe, tú le debes más. ¿Por qué? Porque Dios te concede ese privilegio de poder servirle. Eso es una gracia, eso es una concesión, eso es un privilegio por el cual tú también le debes a Dios gracia. No Él a ti. Es un privilegio servir, es un deber servir, no es un favor servir. Tú has sido llamado a servir. Por eso dice el Señor, ¿acaso da gracias al siervo?
Y déjeme hacer un balance aquí. Eso no significa que no va a haber reconocimiento por tu servicio. Gracias al Señor, la Biblia dice que el Señor nos recompensará. De hecho, el domingo en la mañana ahí es que vamos a terminar, hablando de las recompensas que hay por el servicio. El Señor nos va a recompensar, pero aún esa recompensa, dice la Biblia, eso es gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque precisamente Dios no la debe. Era lo que teníamos que hacer. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que nos da el privilegio de servir y después nos recompensa por la misma gracia que Él nos da de servir. Es increíble cómo Dios ha diseñado esto. Dios va a recompensarnos, pero Dios no ha prometido ninguna recompensa aquí. Vamos a hablar de eso. Pero de igual manera, la Biblia llama a que la iglesia reconozca a los que trabajan. Oye, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:11, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. O sea que efectivamente la iglesia debería reconocer al que está fajado. Y la iglesia debería honrar a los pastores y a los hermanos que están fajados en los ministerios. Eso es verdad, hermanos. Eso es un deber de la iglesia, pero no es algo que el siervo debe estar esperando ni debe demandar. ¿Usted me entiende la diferencia? ¿Usted entiende lo que es la responsabilidad de la iglesia versus el que yo lo esté esperando aquí? La iglesia debe reconocer a los que trabajan y debe honrar a sus pastores y a sus ministros y a los que sirven bien en la iglesia. Pero el siervo, por su parte, no debe demandar eso, no debe exigir eso, no debe ni siquiera esperar eso. ¿Por qué? Porque el siervo está para servir, no para recibir agradecimiento o recompensa. La recompensa y el reconocimiento será al final. Cuando entremos en la patria celestial, el Señor nos recompensará y nos elogiará por el servicio. Finalmente, el último reglamento, fíjense que son fuertes estas reglas. El siervo no se pertenece, el siervo está para servir, la labor del siervo nunca termina, el siervo debe servir sin esperar reconocimiento o agradecimiento en esta vida, pero finalmente el siervo nunca debe jactarse de su servicio. Versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Y esa es una de las cosas más difíciles en el ministerio. Todos nosotros vamos a tener que batallar contra el orgullo, sobre todo cuando Dios te ha dado muchos dones, o te ha dado dones que son muy llamativos, o cuando en su gracia te ha permitido desarrollar un ministerio grande y fructífero. ¿Tú sabes lo que suele pasar? Que de una vez comenzamos a hincharnos y a inflarnos como una vejiga y a creernos, mira qué grande yo soy, pero mira cómo es, mira todo lo que yo he hecho, mira la iglesia que yo he levantado, mira todas las cosas que yo he hecho, y comenzamos nosotros, mire, como el pavo real, a abrir la pluma así. Y el Señor dice, cuídate de eso. Usted sabe que uno de los pecados que Dios más aborrece, Dios aborrece todos los pecados, pero hay pecados como que son especiales, tú ves, como que, y uno de ellos es el orgullo, la vanagloria. Ese fue el pecado ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Famoso. ¿De Lucifer? ¿Usted sabe por qué cayó Satanás? Precisamente por eso, y precisamente por el hecho de que el hombre, dice, por la mucha contratación, o sea, el hombre tenía tanto a su cargo y hacía tantas cosas y era tan bello que él se lo llegó a creer. No, pero espérate, que yo, óyeme, pero es que la verdad es que ya yo estoy casi al nivel de Dios. Es más, Señor, mira lo que vamos a hacer. ¿Usted se acuerda lo que pasó con, otra vez, los viejos que me van a entender, cuando Balaguer y Peña, que di que dos tú y dos yo? Eso fue más o menos lo que le propuso Lucifer a Dios. Mira cómo vamos a hacer esto. Vamos a gobernar el universo así. Dos tú y dos yo. 2 años tú y dos yo. Yo voy a poner mi trono aquí al lado del tuyo, entonces nos turnamos. Se envaneció. De hecho, por eso que dice la Biblia que el obrero, el siervo, el obispo, el anciano no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y de eso que está hablando. ¿Cuál es la condenación del diablo? De creerse la gran cosa. Pues yo sí, el pastor aquí. Sí, el siervo más grande, eso es lo que el pastor. A mí me dijo, cuando yo estaba batallando, porque mire, le digo, a veces Dios llama a uno y el llamado no es lo que tú tenías en planes. Mi plan, ustedes saben que yo soy médico, muchos de ustedes saben, mi plan era hacer cardiología para luego hacer cardiología intervencionista, hemodinamia. Yo tenía todo mi plan y mi proyecto cuando el Señor me dijo, no venga, que ya acabaste, me dijo el Señor,
Nítido, ya tú tienes tu plan listo. Muy bien, bótalo ahora, que ven para decirte qué es lo que tú vas a hacer. Y el Señor me llamó al ministerio pastoral tiempo completo en la obra, levantar una iglesia. Y yo estaba batallando con eso, mi madre, porque era evidente que el Señor me estaba llamando. Y me dice un hermano tratando de animarme una vez: oiga, mi hermano, no se preocupe, suelte todo eso y venga, que el Señor lo está llamando a ser un general de su ejército. Y yo en ese momento, wow, un general del ejército del Señor. Hasta que después caí y dije, ¿qué general ni general? El pastor lo que es un raso. Eso es lo que es el pastor. Porque el más grande, dice el Señor, es el más pequeño. El pastor lo que es un raso, es el siervo más grande en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Y no solo los pastores, todo el que sirve, de no envanecernos y llegar a creernos la gran cosa. El Señor nos está diciendo, acuérdate que después que tú hagas todo lo que tú pudiste hacer en un día, mira, después que tú te la comiste en ese campamento con ese sonido monstruo, y mira, yo hice eso y me fajé, y estaban toditos allá jugando basquetbol y yo aquí afinando para que sonara bien. Al final del día, cuando tú te vayas a acostar, acuérdate que tú no hiciste más de lo que tenías que hacer. Eso es lo que el Señor está diciendo. Al final, todo lo que tú hiciste es lo que tenías que hacer, porque otra vez, ¿para qué que está el siervo? Para servir en todo lo que el Señor te ha capacitado para hacer. Entonces eso es lo que el Señor nos recuerda. Al final del día, no importa cuánto tú hayas servido, tú serviste según los dones que Dios te dio, según las capacidades que Dios te dio, según las oportunidades que Dios te dio. O sea que al final tú hiciste solamente lo que Dios te dijo que hiciera, lo que te salía. Mire, una de las cosas, uno de los trabajitos más fuertes para mí, yo era militar también, esa fue otra cosa que dejé. Por eso fue que él me hizo la ilustración del general, era porque yo era guardia y para venir al Señor yo iba a dejar no solo la medicina, la carrera militar, yo era teniente. Y él me quiso animar con que yo iba a ser general. Pero la idea, uno de los trabajitos más fuertes para mí era esa yuca del 12 a 6 del guardia. Usted sabe que las yucas de los guardias son de a 6 horas, un 12 a 6, un 6 a 12. Pero el 12 de la noche a 6 de la mañana, oiga de cuál. Hay un guardia que su trabajo está parado, por lo menos en la Marina donde yo estaba, está parado frente a la base con un fusil ahí, mira. Ahí. Y ese individuo se para ahí a las 6 de la mañana, a las 12 de la noche, y ahí dura, ¿usted sabe hasta cuándo? Hasta las 6 de la mañana. Yo recuerdo, yo como médico militar, salir en una ambulancia, literalmente 2:30, y ver el tigre parado ahí. Y llegar a las 4 y pico de la mañana y estaba el mismo individuo parado ahí. Yo decía, mierda, pero si hay una yuca dura es esa, compadre. Ahora, usted sabe que cuando ese individuo termina sus 6 horas parado como una estatua ahí, él no está esperando que va a venir el comandante y la base y le va a decir, wow, la verdad que tú eres un monstruo mío. Óyeme, 6 horas ahí parado, tú eres un montrazo, tú eres lo más verdugo que no, él no lo está esperando. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es lo que le sale, eso es lo que le sale, eso es lo que lee, él tapa eso. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Al final, cuando tú hayas hecho todo lo que tú hayas hecho, tú lo que tienes que recordarte, yo no me he hecho lo que yo tengo que hacer, lo que el Señor me ha llamado para hacer, lo que me sale, eso es lo que yo he hecho. Yo no tengo que esperar aquí creerme la gran cosota. Mi hermano, usted sabe que los corintios tenían un serio problema con eso, ¿verdad? Ellos andaban todos buscando los dones mejores, porque para, hincharse. Mira, yo soy el que hago milagros, y el que hablo en lengua de todos los tipos, y el que hago esto, y por eso Pablo le escribe la carta, en la primera de los Corintios, para corregir mucho de eso. Incluso ellos tenían sus predicadores favoritos, usted sabe. Está lo de Pablo y lo de Apolo, y lo que tenían los superhombres. Y Pablo le dice cosas como esta en esa carta. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo, señores? Servidores, siervos, por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Es grande fulano? No, él no es grande. Lo que sea que lee, fue Dios que se lo dio. Lo que sea que ha hecho, es la gracia de Dios en él. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y se lo dice a ellos, ¿qué tiene que no haya recibido? Como decíamos esta mañana. Todos tus talentos, todos tus dones, todas tus habilidades, todo lo que tú has podido hacer ha sido por la gracia de Dios. Así que al final la gloria no es tuya, la gloria es del Señor. No te infle, por más que tú sirvas, porque al final todo es de gracia. Y de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Al final del día, el único que se lleva la gloria es el Señor.
no nosotros, no importa cuánto hagamos. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo, el siervo no se envanece, no se jacta de su servicio. En conclusión, entonces, mira a ver si todavía tú quieres aceptar el puesto o vas a renunciar. Pues yo te dije, está el reglamento. Tú fuiste contratado para servir. Aquí están las reglas. Tú no te perteneces. Tú vas a servir como el Señor quiere y donde Él quiera, no donde tú quieras. Él va a hacer con tu vida lo que Él quiera para la gloria suya. En segundo lugar, tú tienes que saber que tú estás puesto para servir, no para ser servido. No para sentarte a que te hagan, sino para tú estar involucrado en la vida de todo el mundo, dentro y fuera de la iglesia, haciendo todo el bien que tú puedas. Tú tienes que saber que tu labor nunca va a terminar. Cuando acabaste un trabajo, viene el otro. Y mientras haya que hacer, ahí tienes que estar tú para hacerlo, hasta el día que te mueras. Tú tienes que saber que tú debes servir sin esperar ningún reconocimiento o agradecimiento en esta vida. Otra vez, balance. Debería venir de allá para acá, pero si no viene, tú debes servir sin esperarlo y sin amargarte. Y debes servir sin gloriarte de lo que haces, sabiendo que al final toda la gloria pertenece al Señor. ¿Quiénes le ponen la carta de renuncia al Señor hoy? ¿O quiénes le dicen, sí, yo estoy dispuesto a servir a ese Señor y esperar la recompensa que viene después? Vamos a orar. Padre, Señor, tú dices en tu palabra que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese es bienaventurado en lo que hace. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores, a ser siervos de esta manera, como Cristo nos enseñó por medio de esta historia. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestra vida está en tus manos y que al final aquello que trae más gloria a ti es lo que más redundará en nuestro bien en esta vida y por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ser siervos para tu gloria. En el nombre de Jesús.